Según el informe de la CEPAL, Venezuela liderará el crecimiento económico en América Latina y el Caribe en 2026. Venezuela y Colombia acordaron reactivar su conexión eléctrica. La Plataforma Unitaria Democrática en Venezuela verificó 776 liberaciones de presos por razones políticas hasta el 27 de abril del 2026. Emiratos Árabes Unidos se retirará de la OPEP a partir de mayo en plena crisis por el cierre de Hormuz. La International Football Association Board aprobó nuevas reglas para ampliar las intervenciones del VAR. Noticias, tendencias e información. Un espacio para conocer y entender lo que domina la agenda en Venezuela y el mundo. Informe Olavarrieta. Buenas tardes amigos, les habla Luis Olavarrieta, bienvenidos a un informe bastante completo de todas las noticias que marcan la jornada en Venezuela y el mundo. Hoy es martes 28 de abril de 2026 y este espacio llega a ustedes gracias a Orca Química, la protección que tus techos y paredes necesitan, y Astrolate de San Moritz, chocolate de otra galaxia. De esta forma, empecemos con las noticias más importantes. La actualidad venezolana es noticia. Informe Olavarrieta. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ubicó a Venezuela entre las economías de mayor crecimiento esperado para el 2026, con una expansión estimada de 6,5%. La actualización del organismo de Naciones Unidas introduce un nuevo punto de referencia en el debate económico venezolano, que ya contaba con estimaciones del Fondo Monetario Internacional de 4% y el Economist Intelligence Unit, un avance más moderado del 3,2%. Los gobiernos de Venezuela y Colombia acordaron la reactivación de la conexión energética eléctrica enmarcado en la nueva etapa de integración binacional, informó este martes el Ministerio de Energía Eléctrica. Esto ocurre 4 días después de que los mandatarios de ambos países conversaran sobre este tema. Mediante una publicación en Telegram, la cartera señaló que el acuerdo fue suscrito entre Corpoelec y el colombiano Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas. La presidenta encargada Delcy Rodríguez firmó nuevos acuerdos con la estatal italiana Eni para elevar la producción nacional de crudo y gas. La jornada, que cuenta con la participación de altos representantes de la compañía europea y autoridades del Ministerio de Petróleo, marca un hito en la política de apertura a la inversión extranjera. Eni no se fue del país. Eni estuvo en Venezuela y hemos podido afianzar nuestros lazos de cooperación. Yo quiero reconocérselo a esta empresa de Italia, una empresa europea, de que mantuvo sus lazos y mantuvo sus planes de producción de gas en nuestro país. Pero hoy, sin duda alguna, marca un hito en las relaciones entre Eni y Venezuela. Yo diría que, afirmando luego de nuestra reunión de trabajo, es una de las apuestas más importantes que se ha hecho en Venezuela en los últimos tiempos. Y lo está haciendo Eni para nuestro país, para el bienestar del pueblo de Venezuela, para el bienestar de Italia y de los pueblos de Europa y para la economía internacional en general. Una de las mayores inversiones que se están planificando para Venezuela para incrementar producción es de la mano de Eni. Y yo creo que el pueblo venezolano y la comunidad internacional merece saberlo. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, confirmó que España invitará a Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, a la cumbre iberoamericana que se celebrará en Madrid los próximos 4 y 5 de noviembre. En estos momentos lo que estamos haciendo es dirigirnos a todos los países y siempre se invita a quienes tienen representación internacional. Esta cumbre no va a ser diferente a otra, ha precisado Álvarez desde el territorio dominicano. El encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, sostuvo una primera reunión con los representantes de la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria, Venesham. En ese sentido, indicó que las empresas estadounidenses y venezolanas están listas para impulsar la fase de recuperación económica en Venezuela. Un total de 57 migrantes llegaron a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Miami, Estados Unidos, como parte de la gran misión Vuelta a la Patria. En un mensaje de Telegram, el Ministerio de Interior, Justicia y Paz informó que el avión provenía de Miami con 41 hombres, 13 mujeres y 3 menores de edad, cuyas edades no fueron reveladas. Escuchemos entonces al ministro
Escuchemos al ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Señores, este país nos pertenece a nosotros, a los que no nos hemos rendido, y abramosle el corazón y los brazos a los que se fueron y están regresando. 25,000 han regresado por el Plan Vuelta a la Patria en un año en vuelos de aviones. Y nosotros, seguro que los que están aquí, alguno debe tener un familiar, un conocido. Nosotros lo llevamos hasta su casa. No es que lo agarramos y lo ponemos en el Nuevo Circo y usted verá cómo... No, el Nuevo Circo no existe ya, en el terminal. No, sí existe, pero no como era antes, pues. No como era antes. En un terminal y usted verá cómo llega. No, nosotros lo llevamos a su casa. Tocamos la puerta y lo dejamos en su casa. En Falcón, el sector de educación denuncia suspensión de varios docentes de sus cargos. Douglas Durán con el reporte. La coordinadora de la Comisión del Magisterio de Trabajadores de la Enseñanza, Marly García, aseguró que los profesionales de la educación se ven afectados, ya que no reciben sus salarios y demás beneficios laborales. Marly García, coordinadora de Citra Enseñanza en Falcón. Para denunciar la suspensión de los docentes adscritos al Ministerio de Poder Popular para la Educación sin el debido proceso, violando así la inamovilidad y la estabilidad laboral de estos trabajadores que se están viendo sin su salario y sin el beneficio, muchos hasta por más de un año. Esto es preocupante y hemos hecho las gestiones pertinentes ante las autoridades y no nos han dado respuesta. El gremio espera que las solicitudes del sector sean atendidas y se resuelva la problemática que afecta a varios docentes de la entidad. Desde el estado Falcón, Douglas Durán, Unión Radio. Gremios en Nueva Esparta exigen un aumento salarial que les permita cubrir la canasta básica. Texi Guedes con el reporte. Los trabajadores del sector público y privado, movimientos estudiantiles, así como representantes de los partidos políticos, se suman a las exigencias planteadas por la Federación de Trabajadores de la entidad. Luis Castro, presidente de FETRA Esparta, expuso las principales demandas. 10:30 de la mañana. Queremos un aumento digno, justo, que alcance para cubrir el costo de la canasta básica, que está alrededor de los $690. No queremos que se nos vaya a seguir bonificando el salario. El presidente de FETRA Esparta insistió en la necesidad de que el Ejecutivo tome en cuenta la condición de insularidad y establezca un pago especial como el que disfrutaron los trabajadores hace más de 2 décadas. En Margarita de Xiguedes, Unión Radio. La Federación Venezolana de Maestros exigió retomar la negociación de la convención colectiva una vez que se concrete el aumento del salario mínimo anunciado hace 2 semanas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El gobierno nacional se encuentra obligado, una vez fijado el incremento del salario mínimo nacional, a dar respuesta inmediata por la vía de la negociación colectiva conforme a los principios establecidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo. Los trabajadores y trabajadoras, señaló la Federación en un comunicado publicado en X. La Plataforma Unitaria Democrática informó que hasta la noche del 27 de abril han logrado verificar 776 liberaciones de detenidos por razones políticas en Venezuela como parte del monitoreo que mantienen sobre los procesos de excarcelación en el país. Sin embargo, la organización señaló que desde el último balance divulgado a finales de marzo solo se confirmaron 18 nuevas excarcelaciones. La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones denunció el traslado arbitrario de más de 600 personas privadas de libertad desde el centro penitenciario Yare 3 hacia distintos recintos en el estado Aragua, Carabobo, Guárico y Lara, en lo que calificó como una maniobra para borrar evidencias y obstaculizar investigaciones. El Comando con Venezuela instó a la comunidad internacional a una movilización el próximo 3 de mayo a distintas ciudades del mundo para exigir la liberación de los detenidos por razones políticas en el país. La iniciativa busca visibilizar la situación de quienes permanecen detenidos por razones políticas y presionar por sus excarcelaciones. A través de redes sociales, los organizadores indicaron que la jornada pretende mantener la atención global sobre la crisis venezolana y reforzar así la exigencia de justicia en cada uno de los casos. El gobernador del estado Lara, Luis Reyes Reyes, informó que las lluvias de las últimas horas causaron afectaciones severas principalmente en el municipio Iribarren. Destacó que 120 familias perdieron sus enseres tras el desborde de varias quebradas. La zona más perjudicada fue el sector de Pavia al oeste de la entidad. Luis Reyes Reyes, gobernador del estado Lara, 9 de la mañana. Y luego está Iribarren, donde hay 120 familias afectadas, 95 familias con pérdida de enseres. Allí la alcaldía hizo una visita
sobre todo al sector de Pavia, en la parroquia Nasoto, pero también fueron afectadas algunas familias en la parroquia Unión, en la parroquia Catedral, lo que es La Ruesga. Se desbordaron las quebradas y afectaron la parte de la vialidad y entraron algunas casas. Entonces, en Unión tenemos 6 familias afectadas o 6 familias con pérdida de enseres, es decir, por un total de 14 familias afectadas. Desde el Ejecutivo Regional se ordenó un despliegue hacia otros 4 municipios afectados. De hecho, en Torres se reportó este lunes en horas de la noche el desborde del río que pasa por la zona de Palmarito, lo que generó anegaciones en viviendas y la restricción parcial del tránsito en la autopista Lara-Zulia. En el estado Lara, Ramón Vélez, Unión Radio. Gracias, Ramón. El director regional de Protección Civil Mérida, Luis Lobo, aseguró que tiene más de 2.000 puntos de daños identificados por las lluvias. Estado Mérida, desde el 2021 ha tenido emergencia, ha llovido bastante, más de lo normal. Y esto nos trae como consecuencia que nuestras montañas ya están completamente saturadas de agua. Acá en Mérida no hemos tenido lo que es el periodo seco, solamente ha sido lluvia. Nosotros desde la Sala Situacional de Protección Civil tenemos identificados 2.500 puntos que son generadores de daño. Y cada día, con cada precipitación, se presentan nuevos puntos. Nosotros los tenemos todos identificados, referenciados y monitoreados las 24 horas del día. El dato que marca la agenda informativa. Informe Olavarrieta. Nos vamos a Estados Unidos. La aprobación de nuevas tarjetas de residencia legal Green Card en Estados Unidos cayeron un 48% mientras subieron los arrestos migratorios. Un informe del Instituto Cato señaló que la reducción en aprobaciones coincide con un fuerte incremento de arrestos del ICE, las cuales se triplicaron, y con la suspensión de varios trámites migratorios durante la administración de Donald Trump. El estudio indicó que el gobierno estadounidense aprobó 34.000 Green Cards en enero del 2026 frente a las 65.000 otorgadas en el mismo mes del año 2025, cuando Trump regresó a la Casa Blanca. Conversaciones que dominan las redes. Informe Olavarrieta. Y hoy es tendencia el tráiler oficial de HBO Max sobre la tercera temporada de La Casa del Dragón, que da continuidad a la Danza de los Dragones en su momento de mayor tensión narrativa. El estreno está previsto para el 21 de junio del 2026, en lo que la plataforma anticipa como uno de los grandes lanzamientos televisivos del año. Panorama Internacional. El mundo es noticia. Informe Olavarrieta. Emiratos Árabes Unidos se retirará a partir del 1 de mayo de las organizaciones de países exportadores de petróleo liderada por Riad y la alianza OPEC+, de la que también forma parte Rusia. Esta decisión obedece a las perturbaciones en el Golfo Pérsico y en el Estrecho de Hormuz. La salida además refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional, señaló la agencia oficial emiratí. Irán presentó una propuesta para poner fin a su control sobre el estratégico Estrecho de Hormuz sin abordar su programa nuclear, según informaron 2 funcionarios regionales con conocimiento directo de las negociaciones. De acuerdo con las fuentes que hablaron bajo condición de anonimato, Teherán también exige a Estados Unidos levantar el bloqueo económico como parte del acuerdo. La iniciativa habría sido transmitida a Washington a través de Pakistán en un intento por reactivar las conversaciones entre ambas naciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán atraviesa un estado de colapso y que ha solicitado a Washington la reapertura urgente del Estrecho de Hormuz. Desde Miami, el reporte con Stephanie de Sousa. Según declaraciones ofrecidas este martes, Trump afirmó que autoridades iraníes habrían reconocido una crisis interna marcada por problemas de liderazgo y una situación política y económica debilitada. En este contexto, indicó que Teherán estaría interesado en restablecer cuanto antes
la normalidad en el tránsito marítimo por el estrecho de Hormuz, punto clave para el comercio global. El mandatario no detalló los canales a través de los cuales recibió esta información, pero insistió en que la estabilidad en esa zona es prioritaria para los intereses internacionales, especialmente en medio de tensiones prolongadas entre ambos países. Analistas señalan que cualquier interrupción o control en el estrecho puede impactar directamente en los precios del crudo y en la seguridad energética global. Por ahora no ha habido confirmación oficial por parte del gobierno iraní sobre estas declaraciones. Se espera que en las próximas horas haya reacciones internacionales ante lo que podría representar un cambio significativo en la dinámica geopolítica de la región. Desde Miami, Florida, para Unión Radio, Stephanie de Sousa. La Organización Económica de la ONU para Europa anunció un observatorio en línea para facilitar el flujo de mercancías a lo largo de los corredores de transporte terrestre en el Golfo, que ha aumentado en los últimos 2 meses por el bloqueo que la guerra de Irán ha causado en el estrecho de Hormuz. La medida, anunciada tras una reunión en Ginebra con responsables y expertos en transporte y aduana de 12 países de la región, busca aportar transparencia sobre las rutas disponibles y permitir una planificación más eficiente del transporte de mercancías, indicó un comunicado de la organización. Nos vamos a Colombia. Gustavo Petro ordenó investigar si los explosivos usados en ataques terroristas, como en el caso del Cauca, vienen de Ecuador. Lo que yo quiero que investiguen ustedes es si los explosivos, como mis fuentes me dicen, que llegan, y ojalá mirar el de Cajibío concretamente, pero en general los explosivos que le llegan a los frentes del Cauca de la Junta del Narcotráfico vienen de Ecuador, que tenemos un problema creciente. Nos quieren sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha, por miedo, y usan su frente de narcotraficantes. Hipótesis a confirmar, pero cada vez más estrecha, por eso no matan ya soldados, sino campesinos. La candidata a la presidencia de Colombia por el Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció un plan para atentar contra su vida. Oscar Pineda, desde Bogotá, con el reporte. La candidata denunció que alias Buchet Tulat, del Frente 42 de las disidencias de las FARC, habría recibido 2.000 millones de pesos, o lo que equivale a $555.000, para ejecutar el atentado en su contra. Martes, 8 de la mañana. He sido informada por el ministro de Defensa, el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional que un grupo narcoterrorista le ha puesto otra vez precio a mi cabeza. Y no vengo aquí a quejarme, ni a victimizarme, ni a pedir más garantías de las que ya he pedido. Vengo a decirle a los colombianos que aquí tienen una mujer valiente y que yo voy a liderar la conquista de la seguridad para que Colombia pueda vivir sin miedo. La candidata Paloma Valencia dijo que el gobierno reforzará el esquema de seguridad. Martes, 8 de la mañana. Yo no puedo informar nada más porque obviamente se están adelantando investigaciones que no queremos torpedear. Sobre los reforzamientos del esquema de seguridad nos han dicho que llegarán y estamos atentos a que lleguen. Esta es la segunda vez en la última semana que la candidata presidencial es amenazada de muerte. Solo faltan 33 días para la primera vuelta presidencial. Desde Bogotá, Oscar Pineda, Unión Radio. Seguimos con Colombia. Fue capturado alias Mi Pez, cabecilla de disidencias de la FARC, uno de los señalados de coordinar la reciente ola de atentados en el suroccidente de ese país. Oscar Pineda con el reporte. Alex Bitonco Andela, conocido con el alias de Mi Pez, es integrante principal de una de las facciones más violentas de las disidencias de las FARC que delinquen en el norte del Cauca. El criminal es acusado de planear el ataque del día sábado que ocasionó la muerte a 21 personas y heridas a otras 56, según el director de la Policía Nacional, general William Rincón. Martes, 2 de la tarde. En una operación de inteligencia policial hemos capturado a José Alex Bitonco. Es importante señalar que este delincuente está requerido por terrorismo, pero además tendrá que responder por la escalada terrorista que ejecutó con alias Marlon. Él es el responsable de lo ocurrido el día 25 de abril en el sector del túnel, en Cajibío, en la vía panamericana. Por otra parte, el jefe de la misión de la ONU en Colombia, Miroslav Yenka, señaló que es urgente que se tomen medidas para garantizar la seguridad en el país. Desde Bogotá, Oscar Pineda, Unión Radio.
Y una nueva alternativa surgió para los hipopótamos que trajo Pablo Escobar a Colombia y que poco a poco se han ido reproduciendo. El multimillonario Anat Ambani ofreció llevar a los animales a su centro de rescate de fauna en el oeste de la India. Según comentó Ambani, los animales no son los culpables de la situación que se está viviendo. Estos 80 hipopótamos no eligieron dónde nacieron ni crearon las circunstancias a las que ahora se están enfrentando. Así dijo, son seres vivos y sensibles y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo, declaró. Para Informe Olavarrieta consultamos al abogado colombiano experto en derecho ambiental, Luis Domingo Gómez, y esto fue lo que nos comentó. El pronunciamiento de la familia Ambani, Hanan Ambani, que es el director y propietario de el santuario Vantara, ha manifestado su interés en ayudarle al país a manejar la crisis que plantea la presencia de los hipopótamos, y estamos esperando que tanto el gobierno colombiano como el gobierno indio establezcan los canales de comunicación para ir aterrizando este ofrecimiento. Creo que es una excelente noticia en medio de tanta pesadumbre y de esa visión como tan derrotista de ver morir a los hipopótamos que nunca pidieron venir acá y que han llegado a este punto por la falta de gestión del Estado colombiano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al rey Carlos III y a la reina Camila, donde recordó la conexión histórica entre el Reino Unido y el país norteamericano. Es un gran honor para nosotros acogerlos para que tengan una estancia maravillosa, si bien breve, y luego para dirigirse al Congreso, dirigir un discurso que va a hacer que todos se sientan muy envidiosos de ese acento tan maravilloso, muy elegantes, aquí a la sombra de los monumentos a George Washington, Thomas Jefferson, rindiendo tributo al rey británico. El primer ministro británico Keir Starmer no enfrentará una investigación parlamentaria por las acusaciones de haber mentido a sabiendas en la Cámara de los Comunes sobre el nombramiento del exministro laborista Peter Maldenson con vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein como embajador británico en Estados Unidos. Los diputados rechazaron este martes por 335 votos en contra frente a 223 a favor una moción presentada por el Partido Conservador para someter a Starmer a una investigación ante el Tribunal Ético del Parlamento, después de que los parlamentarios laboristas recibieran órdenes internas para oponerse. Los fiscales que investigaron al expresidente de Bolivia, Evo Morales, por el delito de trata agravada de personas debido a su presunta relación con un menor de edad cuando era gobernante, ha reunido más de 170 pruebas de cargo en su contra para un juicio oral. El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, informó que el Tribunal Primero de Sentencia de Tarija publicó hace unos días un edicto con una citación a Morales después que su abogado se apersonara para conocer los cargos contra su cliente. El reporte. Información ampliada y precisa. Informe Olavarrieta. Y este 28 de abril se cumple un año del apagón que afectó a España, parte de Portugal y Francia. Los mantuvo además por 12 horas sin electricidad. Los ciudadanos temen que se vuelva a repetir, ya que las causas aún no están claras. Luis Martínez con los detalles. Se cumplen 12 meses del apagón histórico que afectó a más de 50 millones de personas. En pocos minutos, el caos del transporte se dejó sentir con trenes paralizados, semáforos apagados en la mayoría de las ciudades españolas. Poco a poco, el apagón eléctrico fue paralizando la vida cotidiana de buena parte de España, Portugal y algunas regiones fronterizas de Francia. Yo en el apagón estaba en el trabajo y de repente nos quedamos sin luz en los ordenadores. Entonces podíamos seguir porque había un grupo electrógeno, pero nos dijeron, mira, coger, iros, apagar, cerrar el ordenador porque ahí está todo sin luz. Eran las 8 de la tarde o así y todavía no tener como muchas noticias, mucha certidumbre que iba a pasar.
y empezar a preocuparme por el tema como de comida, nevera, todo este tema por no tener energía y demás. Los comercios tuvieron que cerrar ante la imposibilidad de realizar los pagos. Los trabajadores de las empresas donde no existían generadores propios también tuvieron que cerrar antes de tiempo. No fue hasta bien entrada la madrugada del día 29 de abril cuando se logró la reposición del servicio. Luego de estos 365 días aún no está claro el origen de este apagón. Desde entonces, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto 35 expedientes sancionadores adicionales a diversas empresas energéticas en el marco del análisis del apagón del 28 de abril del 2025, lo que eleva a un total provisional de 55 expedientes en una investigación que aún no permite ver la luz al final del túnel. Desde Madrid, España, para Unión Radio, Luis Martínez. Deportes. Resultados, protagonistas y agenda deportiva. Informe Olavarrieta. La International Football Association Board aprobó nuevas reglas para ampliar las intervenciones del VAR. El videoarbitraje podrá actuar en casos de segundas tarjetas amarillas que deriven en una expulsión incorrecta, situaciones de identidad equivocada y en saques de esquina mal concedidos, siempre que la revisión sea inmediata. Las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse desde el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, programada para el 11 de junio. El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará en Buenos Aires con las declaraciones de Rita Mabel Maradona y Verónica Ojeda. El proceso comenzó el 14 de abril tras la anulación del juicio anterior en mayo de 2025 por el accionar de la jueza Julieta Makitach. El juicio buscará determinar si 7 profesionales de la salud son culpables de la muerte de Maradona ocurrida el 25 de noviembre del año 2020 mientras estaba en cuidados domiciliarios. Salud. Avances, cifras y noticias que marcaron la jornada. Informe Olavarrieta. La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha retirado de su revista de estudio de Mariano Barbacid sobre un tratamiento experimental efectivo contra el cáncer de páncreas en ratones. Los responsables de la publicación han considerado que tanto Barbacid tiene un conflicto de intereses relevante no declarado en el momento de la presentación. Ninguno de los 3 informó de que son copropietarios de la biotecnología Vega Octor Targets, un spin-off creada por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y Fundaciones CRIS contra el cáncer para poder captar fondos para desarrollar nuevos medicamentos. Innovación, inteligencia artificial y mundo digital. Informe Olavarrieta. Google acordó el permiso para que el Pentágono utilice sus herramientas de inteligencia artificial, una decisión que sale a la luz apenas un día después de que más de 600 empleados exigieran a la cúpula directiva vetar este tipo de acuerdos militares. El gigante tecnológico autorizó al Departamento de Defensa de los Estados Unidos para operar con su tecnología en secreto, aunque ha incluido cláusulas contractuales especificando que su inteligencia artificial no está destinada a la vigilancia masiva nacional ni al desarrollo de armas totalmente autónomas. Elon Musk testificará en su demanda contra OpenAI y su director Sam Altman. El dueño de X busca demostrar ante un jurado que fue traicionado en la misión original de la empresa, exigiendo que la organización regrese a su modelo sin fines de lucro y una indemnización récord de $130.000 millones. La Unión Europea exige a Google que abra a Android a otras inteligencias artificiales competidoras de Gemini. Bajo la Ley de Mercados Digitales, la Comisión Europea ha determinado que Google está otorgando privilegios injustos a su propia inteligencia artificial dentro de su sistema operativo, limitando la libre elección de los usuarios. Entretenimiento, cultura, música y espectáculo. Informe Olavarrieta.
El misterio y el suspenso regresan a la pantalla venezolana con el reestreno de La Viuda Joven. Tras 15 años de su estreno original en marzo de 2011, esta pieza icónica de la televisión venezolana regresa para demostrar por qué sigue siendo la reina del suspenso en Venezuela. La exitosa producción, escrita por Martin Hahn, cuenta con 142 episodios y vuelve para atrapar a la audiencia con la enigmática vida de Imán Van Parker. La historia cuenta con el elenco de figuras encabezadas por María Ángel Ruiz, Luis Jerónimo Abreu y Verónica Schneider. A propósito de este reestreno, le consultamos a Luis Jerónimo Abreu qué significó para él trabajar. A propósito de este estreno, le consultamos al actor Luis Jerónimo Abreu qué significó para él trabajar en esta producción. Creo que nos sorprendió todo el éxito rotundo que tuvo, cómo la gente se conectó con la historia, cómo estábamos todos al hilo de saber del desenlace. Se armó un equipo de trabajo maravilloso, un elenco lleno de amigos y de talento incalculable. Fue un honor trabajar con Verónica, con María Ángel. Fue una novela que uno disfrutó muchísimo. También, bueno, fue agotadora, pero fue muy divertida de hacer. Y yo creo que es de esas novelas que yo siempre tengo el cariño cercano, bien cercano. Maluma anuncia su regreso con Loco por Volver, su álbum más íntimo hasta la fecha. Tras 3 años de ausencia en los estudios, el artista colombiano confirmó que su nueva producción estará disponible el próximo 15 de mayo. Según explicó el propio cantante, este proyecto busca mostrar una faceta centrada en sus raíces y en su esencia personal. Ariana Grande vuelve a la música con su nuevo lanzamiento de un disco que incluirá 12 canciones. La artista estadounidense anunció que su octavo álbum de estudio se titulará Petal y estará disponible el 31 de julio a través de Republica Records. Grande describió el álbum como una imagen poética, algo que está lleno de vida y que cree entre las grietas de algo frío, duro y desafiante. Bueno, nos vamos, agradecido como siempre de que nos acompañen en esta hora informativa. También agradezco a parte del equipo que me acompaña en la dirección multimedia, Jorge Branco, producción informativa en Noticias Unión Radio, en la producción Daniel de Alba, Andy Morillo y Alfredo Portela, en la jefatura Juan Beaumonte, en la coordinación Jessica Ferrer y en la gerencia Ricardo Martínez Osorio. En la narración Luis Olavarrieta. Este programa llega a ustedes gracias a Orca Química, la protección que tus techos y paredes necesitan, y Astrolate de San Moritz, chocolate de otra galaxia. Informe Olavarrieta. Noticias y contexto que marcan la jornada. Con Luis Olavarrieta. Éxito.